Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotras y nosotros es muy importante contar con vuestra presencia en estas segundas jornadas de drogodependencias, que celebramos con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio. Este acto tiene siempre un propósito muy claro: acercar a la ciudadanía la realidad de las adicciones, porque es una realidad dura, que está ahí, más cerca de lo que a veces queremos ver. Y por eso estamos aquí, para hablar de ella sin tapujos, para ponerle voz y, sobre todo, para recordar que la prevención y la rehabilitación son posibles, necesarias y urgentes. Este año, para la inauguración de este evento, contamos con la gran suerte de la compañía de la Asociación Alfamur de Murcia. Desde aquí le damos las gracias de corazón por asistir a estas jornadas y por la gran labor que hacen cada día. Y echamos de menos, pero no han podido venir los de Arju de Jumilla, que siempre nos acompañan, pero esta vez ha sido imposible. Después de la inauguración, escucharemos a José Martínez Serrano, director asistencial de la Dirección General de Salud Mental de la región de Murcia, que nos va a hablar sobre un tema fundamental: cómo afectan las adicciones a la salud mental, un tema muy interesante del que seguro aprenderemos mucho. Y tras un breve descanso, llegará uno de los momentos más especiales. Vamos a escuchar los testimonios de personas que están en proceso de rehabilitación en ARI, tanto a quienes lo viven en primera persona como a sus familiares. Os aseguro que sus palabras van a emocionar y, sobre todo, a dar esperanza, porque sí, salir de una adicción es difícil, pero no es imposible. En ARI trabajamos con personas que enfrentan adicciones de todo tipo: al alcohol, a las drogas, al juego, a los videojuegos, a la pornografía y mucho más. Hacemos terapias individuales, familiares y de grupo, porque entendemos que no solo el adicto necesita ayuda, el entorno también está roto, dolido y sin recursos. De hecho, no es raro que el familiar llegue incluso más afectado que la persona con adicción. La rehabilitación no es magia, es un proceso largo que requiere compromiso, trabajo y, sobre todo, apoyo. Se trata de aprender a vivir de otra manera, sin esa conducta que un día lo ocupó todo. Pero, insisto, se puede. Cada día en ARI lo vemos. Y si alguien que está aquí hoy o alguien cercano tiene un problema de adicción, no lo dejéis pasar, pedid ayuda porque no estáis solos. ARI sigue adelante gracias al apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, a entidades privadas y a nuestros propios socios. A todos ellos, gracias por creer en esta labor y por hacerla posible. Así que, una vez más, gracias a todos por estar aquí, por escuchar, por acompañar y por poner vuestro granito de arena en este camino. Y para empezar la inauguración de las jornadas, por favor, que suba Salvador Pérez Lorenzo, presidente de ARI. Y le va a acompañar Pedro Campos Fernández, presidente de Alfamur. Y Patricia Soriano Vidal, concejala de Política Social, Igualdad, Mujer y Familia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me han dicho que empiece yo, pues empezaremos. Primero, dar las gracias a Salvador por haberse acordado de nosotros para invitarnos a esta jornada. Y nada, empezaré presentándome. Soy Pedro Campos, presidente de Alfamur, alcohólico y ludópata. Gracias a Dios, ahora mismo sin ejercer. Alfamur es una asociación que fue fundada hace
hace ya casi 27 años, en la cual entré yo pues, hace unos 26. Ahora mismo, después de casi un año de asistir a las terapias de Alfamur, conseguí el detener lo que es la enfermedad, tanto el alcoholismo como la ludopatía. Bien es cierto que la ludopatía me costó bastante más. Esto, como todos sabemos, el alcohol es la puerta de entrada a más adicciones. Una es la ludopatía, cocaína. A mí me tocó la de la ludopatía. Cierto que cuando dejé de beber me costó bastante más el dejar lo que es la ludopatía, pero bueno, con la cabeza limpia, sin consumir alcohol, pude llegar a detenerla. ¿Qué me iba a decir a mí, ahora después ya de estos 26 años que iba a estar aquí hablando con todos ustedes delante, sin darme vergüenza de reconocer que soy alcohólico, que soy ludópata? Al contrario, yo creo no, lo comentaba con un compañero, estoy muy, muy orgulloso de ser alcohólico y de ser ludópata, porque os preguntaréis el por qué. Pues porque si no fuera por eso no llegaría a ser lo que soy ahora mismo, estoy seguro. El luchar contra esta enfermedad ha logrado que yo cambie mi mente y que creo y que sea bastante mejor persona de lo que era. No voy a alargarme mucho, simplemente a todos los que estáis aquí, no sé si hay algún enfermo alcohólico o ludópata o con alguna adicción, deciros que lo único que hace falta para poder salir es querer salir. Querer salir y usar todas las herramientas que tenemos. Muy, muy importante las terapias, muy importante. Tenemos más herramientas, tenemos las pastillas de antabús, tenemos inyecciones, pero lo más importante siempre son las reuniones y las terapias. Sin ellas sería imposible. Hay que buscar ayuda donde esté. Las terapias nos ayudan a descargar esa mochila, a todos esos problemas que creemos que tenemos, que cuando llegué yo a la asociación pensaba que tenía 200.000 y el mayor problema que tenía era el alcohol. Quitándome ese me quitaba pues casi toda la mochila. Y una vez que se logra detener lo que es la enfermedad del alcohol, los demás problemas para mí son bastante pequeños. Una vez que logramos salir de esto, tenemos la capacidad de poder resolver todos los problemas que hay y si no se pueden resolver, tenemos la capacidad para aceptarlos. No voy a seguir, daros las gracias a todos por escucharme y nada, nos veremos en otra seguro y luego en la segunda parte ya hablaremos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir hoy. Dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Yecla por su compromiso que tiene hacia ARI, por el apoyo tanto técnico como económico, que es muy importante. Este año hemos conseguido que nos apoyen un poco más, muy importante. Le doy las gracias aquí personalmente, aunque ella ya lo sabe. Pues un año más con esta lucha, con esta lacra, con esta destrucción de familia, porque realmente cuando se está en una adicción se destruye todo. Esto es como dicen en la asociación, esto ha sido como la dana, cuando entra una adicción en casa lo destruye todo. Pues de alguna manera ahí estamos muchos compañeros que al cual uno está en 31 años, otro 20, otro 27, otro 6 meses, otro un mes, pero estamos todo un día más sin consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que la adicción es una de las cosas que hace, es que ejerce que nos destruye nuestro poder de voluntad, o sea, nos deja como un cero a la izquierda y le hacemos siempre daño a las personas que más queremos, que ese es el gran problema. Por eso en ARI también convocamos y ayudamos a los familiares, porque le instalamos la enfermedad, se llama codependencia, al cual se autoculpan, se destruyen y al final no ven salida, pero salida hay. Es como ha dicho mi amigo Pedro de Alfamur, que
que si quieres puede, pero yo siempre digo que para que una persona pueda salir de esto, la clave está en la familia. Hasta que la familia no se pone en su sitio, porque yo mismo siempre le juraba a mi pareja, siempre le juraba a la luna, pero la luna nunca llegaba. Era mentira tras mentira, manipulación, y de alguna manera pues se llega a que se destruye todo, hasta que te das cuenta que lo pierdes todo, o reacciona, o es familia o adicción, una de dos. Hoy vamos a estar con nosotros, que también nos va a acompañar, que ya lo conocí hace años, José Martínez Serrano, que es un placer que hoy esté aquí con nosotros. Y de verdad, siempre se va a sacar algo, siempre positivo, y de verdad, si hay que participar y hablando y haciendo preguntas, no lo dudéis. Dar las gracias a Pedro de Alfamu por estar aquí con nosotros, a nuestra concejala, que también nos va a apoyar y va a abrir ahora la inauguración. Y vamos a desarrollar la tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿se oye? Sí. A mí me toca hablar la última y la verdad es que después de escuchar a Cristina, que me ha parecido que su presentación ha sido muy idónea y muy interesante porque lo englobaba todo, he escuchado a Pedro, a quien he tenido el gusto de conocer esta tarde, a Salva, que lo conocemos todos, pues me quedo maravillada porque en principio si hay que dar gracias a la generosidad de estas personas que son representantes de tantas otras que están sentadas. Si no fueran tan sinceras, si no se hubieran abierto tanto, si no nos explicaran de esa forma lo que han sentido, lo que sienten y lo que esperan, no conoceríamos esa labor ni tampoco ese problema, o es por no decirlo enfermedad, o esas situaciones, lo puedo decir, ¿no? Esa enfermedad que han vivido, y que han vivido, como bien ha dicho Salva, no solamente ellos, sino también los familiares, inclusive amigos, porque luego hay amigos que te pueden apoyar. Yo, como concejal de Política Social, por supuesto, tengo que decir, y también de familia, que es primordial pensar en la persona, pensar que cada persona tiene unas circunstancias particulares que nos hacen a veces llegar a situaciones que no nos gustan. En este caso, a ellos, como representantes de los demás, pues han tenido que llegar a unas circunstancias pues nefastas para ellos, para su familia, pero como bien ha dicho Pedro, han sabido salir de ahí, están luchando todavía y lucharán siempre por conseguir pues eso, esa autoestima que necesitáis y también ese valor que ya os digo que lo tenéis, ¿eh? Sí. Os lo digo a vosotros dos, pero en representación de todo el mundo. Entonces, la familia, importantísima, pero no solamente cuando ocurren estas circunstancias, sino desde siempre, en los pequeños detalles. Somos los que podemos apoyar a los nuestros, alimentarlos, ¿no? Alimentarlos para que esa autoestima sea fuerte, sea segura, sea duradera. No quiero hablar más porque yo ni soy la especialista que tenemos a José aquí, ni soy tampoco presidenta de ninguna asociación. Doy las gracias también a mi compañero, al concejal de Sanidad que está ahí sentado, que hay que nombrarlo también a Vicente. Y desde luego yo encantada que me inviten. Lo único que le digo a Salva que se acuerde que es mi aniversario de boda, que me cambie la fecha, ¿eh? Por gastar una broma. Pero que sí que es cierto que sabe que vengo encantada de estar con vosotros y cuando yo salga de aquí, como muchos otros, pues vamos a salir pues enriquecidos porque esa vivencia que vamos a escuchar nos van a servir también para nosotros mismos, para comprender por qué hacemos ciertas cosas o por qué no las hacemos. Entonces os doy la enhorabuena a todos los que estáis aquí, los que vais a participar y por supuesto por venir, porque yo creo que para estas asociaciones ver un auditorio un día como hoy a las 5:30 de la tarde con un calor espantoso, verlo tan completo, creo que todos os merecéis esas gracias y ese aplauso. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a José Martínez Serrano. José Martínez es psiquiatra y terapeuta familiar sistémico. Tiene un máster en prevención y tratamiento de las conductas adictivas por la Universidad de Valencia. Trabajó como psiquiatra desde 1999 hasta el 2009 en el Centro de Salud Mental de Lorca, del que llegó a ser coordinador. Después se trasladó al Hospital Psiquiátrico Román Alberca del Palmar, donde asumió la jefatura del servicio de la unidad de corta estancia, del 2009 al 2019 primero y asumiendo la dirección médica después. Actualmente trabaja como director asistencial de la Dirección General de Salud Mental de Murcia.
Además de su extenso currículum, queremos destacar algo que no siempre se incluye en los papeles: su cercanía, su disposición y, sobre todo, su generosidad al estar hoy aquí con nosotros y nosotras, y de forma totalmente desinteresada. Pero lo más valioso es lo que dicen de él quienes lo han conocido de verdad. Algunos usuarios de ARI, que fueron sus pacientes, cuando aún ejercía como psiquiatra, nos han contado que para ellos José es mucho más que un profesional excelente. Hablan de su amabilidad, de su empatía, de su capacidad para escuchar y de cuánto les ayudó en momentos difíciles. Gracias a él, muchas personas han dado pasos muy importantes en la mejora de su salud mental. Así que es un honor tenerle hoy aquí, compartiendo su conocimiento y su experiencia con nosotros. Os dejo con él. Bueno, buenas tardes. Me has emocionado. No me esperaba esto. Me ha sonado raro escuchar el currículum, que sé, ahora recuerdo que se lo envié a Salvador porque me lo pidió, pero me resulta raro escuchar en boca de otros estas cosas, pero además las últimas palabras no me las esperaba y bueno, y me hace echar mucho de menos la clínica, porque es verdad que como has dicho, desde hace años estoy en labores de gestión y por desgracia no puedo tener el contacto directo con las personas, que es lo que siempre me ha gustado más de mi trabajo. Y creo que no lo hacía tan mal, y por lo que tú has dicho, bueno, agradeceros mucho esas palabras, agradeceros muchísimo a la asociación, a ARI, que me haya invitado esta tarde, agradeceros a todos que estéis aquí, porque una vez más repito, cuesta, ¿no?, un sábado a estas horas, con el calor. Y lo que me da un poco de miedo, porque yo no soy muy proclive a hablar en público, me gusta mucho hablar con la gente, pero en petit comité hablar en público siempre me ha asustado bastante y me da mucho miedo aburrir. Voy a intentar no hacerlo, pero si veis que os aburrís o tenéis dudas o me lío mucho, podéis hacerme un gesto o podéis interrumpirme y preguntar. A mí me pidió Salva, hablando con él, que hablara de la relación entre las adicciones y la salud mental, cómo afectaba a la salud mental los trastornos adictivos. La verdad es que es una relación compleja e intensa. Pero quiero puntualizar algo. Están relacionados porque también las adicciones son problemas y trastornos de salud mental. Tradicionalmente, se han tendido a atender los trastornos adictivos, las adicciones, de una forma separada, con distintos servicios, en algunas comunidades incluso con distintas instituciones, las adicciones por un lado y otros problemas de salud mental por otro. Pero una adicción es también una enfermedad mental. Si hacemos el distingo, usar una sustancia, tener una determinada conducta de una forma voluntaria y libre, ¿vale?, es una elección personal. Pero en el momento que estamos hablando de adicción, ya estamos hablando de una enfermedad, de algo que uno no elige estar enfermo, no quiere estar enfermo, y es algo ya que se escapa del control, y es una enfermedad mental. Y por lo tanto se relaciona mucho con el resto de enfermedades mentales. Habéis dicho, Pedro y Salvador, muy bien, que es frecuente, ¿no?, en vuestra experiencia, y es muy frecuente que se relacionen distintas adicciones, distintos problemas adictivos, pero también es muy frecuente que se relacionen los problemas adictivos y otros problemas de salud mental que no son de adicción. Esto es lo que se llama la patología dual, ¿no? Supongo que lo habréis oído. Patología dual es el palabra que nos inventamos para cuando las personas que atendían a los trastornos de salud mental empezaban a tomar conciencia y a darse cuenta de que muchas de las personas a las que atendían también tenían otras enfermedades mentales para las que a veces ellos no estaban preparados, porque sabían mucho de drogas, sabían mucho de los efectos
físicos de las drogas, sabían mucho de cómo tratar la adicción, pero cuando se encontraban que detrás de la adicción o junto con la adicción había una depresión o había un trastorno psicótico o habría ansiedad, no se manejaban tan bien y entonces se encontraban que tenían dificultades y empezaron a hablar de patología dual. Personas con adicción y además otros problemas de salud mental que no son adictivos. Esto ya me había avisado la compañera que me pasaría. Bueno, pues en esa relación de aquellas personas que están siendo atendidas, según los estudios, pero aquellas personas que están siendo atendidas por una patología mental no adictiva, aproximadamente el 29-50% tienen problemas de adicción. Algún problema adictivo. Aquí incluye el tabaco también, ¿eh? Pero es una adicción. El 29-50%. Con algunas enfermedades es mucho más frecuente. 29-50% es en general, pero por ejemplo la esquizofrenia, hasta el 70-80% de las personas que tienen esquizofrenia pueden tener una patología adictiva. Las personas con trastorno bipolar, más del 60%. Las personas con un trastorno de personalidad grave, las que padecen un trastorno de personalidad grave, pueden tener problemas con adicción en algún momento, más del 70%. En la depresión estaríamos en el 40-50%. Bueno, dependiendo de la patología puede ser mayor o menor, pero en global esa cifra. Y si hablamos de las personas que piden ayuda primero por un problema de adicción, ya sea alcoholismo, ya sea juego, adicción a otras sustancias, hasta el 70% de las personas que tienen un problema de adicción tienen otros problemas de salud mental no adictivos. Ansiedad, depresión, psicosis. En Yecla, que he mirado los datos antes de venir aquí, en Yecla, en el Centro de Salud Mental de Yecla, de las personas que han ido pidiendo ayuda por un trastorno adictivo, más del 68% de las personas atendidas por un trastorno de adicción han recibido un diagnóstico de otra enfermedad mental, que no es adictiva. O sea, que más o menos cumplimos ese reconocimiento. Sin embargo, solo el 1,5% de los que han ido por una enfermedad mental se les ha reconocido un problema adictivo. No es que creo que en Yecla las personas con enfermedad mental no tengan problemas adictivos, creo que es que o no se mira o no le prestamos tanta atención. Yo creo que a las personas, a los profesionales que atendemos a la salud mental, a veces se nos escapa ese dato o lo minimizamos. Y luego hablaremos del tabaco, pero por ejemplo, las personas con esquizofrenia que tienden a fumar mucho, y eso es un riesgo, sin embargo, no le damos tanta importancia a intentar ayudarles a que dejen de fumar o a que intentar ayudarles a que dejen de beber o no exploramos eso con tanto detenimiento. Y yo creo que a eso obedece el que la cifra que hay en Yecla sea un poquito más baja. Bueno, un poquito no, mucho más baja. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estas cifras y estos estudios, que pueden estar más arriba, más abajo, dependiendo de dónde se haya hecho el estudio, pero ahí están, la patología dual no es una excepción, no es lo raro, realmente es lo más común, es lo más frecuente. ¿Y por qué es importante entenderla? ¿Por qué es importante que estudiemos cómo se relacionan las adicciones con otros problemas de salud mental? Pues porque tienen una gran repercusión sobre la calidad de vida de las personas. El tener una enfermedad mental no disminuye solo la calidad de vida, disminuye la esperanza de vida. Hace que uno pueda tener más enfermedades, le dificulta cuidarse y eso hace que a través de enfermedades cardiovasculares, diabetes, tenga más riesgo de que se muera antes. No solo de que enferme más, sino de que se muera antes. Lo mismo ocurre con las patologías adictivas. Dependiendo del tipo de sustancia que puede afectar un órgano más que otro. El alcohol afecta mucho al hígado, el fumar afecta mucho a los pulmones, afecta también al aparato circulatorio, al corazón, y eso aumenta el riesgo de muerte.
La muerte no solo viene por las enfermedades, también viene porque tanto quien tiene una enfermedad mental como quien tiene un problema adictivo tiene más riesgo de querer suicidarse y de hacerlo. Ambos son factores de riesgo muy importantes en el riesgo de suicidio, que tiene que ver con otros factores de la vida, de más apoyo, menos apoyo, como habéis mencionado, pero que ahí están. Y el hecho es que los dos juntos aumentan todavía mucho más el riesgo de tener una enfermedad y el riesgo de morirse antes de lo que uno debería. ¿Cómo se relacionan estos dos tipos de trastornos o estas dos categorías de trastornos mentales? Bueno, pues comparten, como son enfermedades mentales, ambos tipos comparten muchos factores de riesgo, muchos factores comunes. Por ejemplo, los factores biológicos, los neurotransmisores, esas sustancias químicas que tenemos en el cerebro y que hacen que funcione, pues las alteraciones que nos predisponen o que causan las enfermedades mentales son muy similares o a veces las mismas que ocurren en los trastornos adictivos. Y luego hay una predisposición genética. La predisposición genética es como son como las cartas que nos dan en una partida de naipes. No determinan por sí nada, pero sí que nos pueden, pues tenemos mejores jugadas o peores jugadas. Lo importante es cómo las jugamos. Porque uno no hereda la enfermedad, hereda pues unas características, unas habilidades que le pueden hacer más o menos vulnerable a tener determinadas enfermedades, tanto los trastornos adictivos como las otras enfermedades mentales. Y la predisposición puede ser la misma. De hecho, tener antecedentes en tu familia de enfermedad mental y ser más vulnerable también te produce o te da más riesgo de desarrollar una adicción si se dan las circunstancias, otras circunstancias que te hacen tenerla. Luego, el tener una adicción con sustancias, a la larga también afecta a las sustancias químicas del cerebro y al cerebro y puede hacer que desarrollemos una enfermedad mental que en principio no la teníamos. Otros factores que predisponen y que son comunes a ambos tipos de trastornos son los factores psicológicos. Tanto para tener más riesgo de desarrollar una adicción como para tener más riesgo, aumenta la probabilidad de que podamos padecer una enfermedad mental, pues vivir situaciones de estrés intenso, prolongado, el experimentar traumas en nuestra vida, el tener una baja autoestima, nos pueden predisponer a usar sustancias o tener conductas que nos pueden distraer o que las usamos para intentar distraernos de los problemas. Pueden hacer que las usemos con más frecuencia, pero además también puede hacer que tengamos mayor riesgo de usarlas de un modo adictivo, que nos hagamos adictos a esas sustancias o a esas conductas, a esos comportamientos. Muchas veces la adicción se ha hablado que puede ser una autocura, mala cura, porque al final no soluciona el problema, sino que lo agrava con el tiempo, pero que puede ser una forma de intentar autocurarse, enfrentarse a esos problemas que uno o no ha reconocido todavía o no ha sabido cómo hacerlo. Todos estos mecanismos también pueden repercutir tanto en que aparezcan trastornos mentales como adicción. Y por último están los factores sociales. Habéis mencionado a la familia y el papel fundamental, importantísimo de la familia para ayudar a salir adelante. A veces, por desgracia, o no tenemos familia o la familia tiene otras dificultades y el entorno sociofamiliar puede ser más o menos favorable, más o menos solidario. Podemos vivir en un entorno en condiciones o podemos vivir en situaciones de pobreza muy desfavorables y todo ello va a influir en el riesgo que vamos a tener en desarrollar o no tanto un problema adictivo como un trastorno mental. Y luego,
Un factor social también importante es la posibilidad de acceder a recursos de apoyo. No es lo mismo que exista una asociación como ARI, como Alfamur, que pueda recibir a la gente y apoyarla, que no exista, ¿no? La facilidad de acceso, el que la gente lo conozca, lo sepa y pueda acudir a ellos, también puede repercutir enormemente en aumentar que aparezcan o no este tipo de trastornos. En ese sentido, la accesibilidad y que existan estos recursos puede ser muy importante, por lo que habéis dicho, para disminuir el estigma, ¿no? La visibilidad ayuda, y la visibilidad y el orgullo de decir, oye, que yo estoy superando estos problemas, que se pueden superar, y eso es lo que me hace sentir orgulloso, puede hacer que otras personas los identifiquen esos problemas, pierdan el miedo y pidan ayuda lo antes posible, con lo cual estaríamos disminuyendo mucho la incidencia. La cuestión es que, como se comparten tantos factores de estos, lo que hay entre el trastorno mental y los trastornos adictivos, que también son trastornos mentales, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso en el que tener una adicción o tener una patología adictiva predispone y puede hacer que aparezcan otros trastornos mentales que no son adicción, depresión, ansiedad, psicosis, pero tener un trastorno mental también puede aumentar la incidencia de que uno, para intentar resolverlo, mitigarlo, sobrevivir, pues desarrolle una adicción sin darse cuenta, hasta que ya está allí y ya es una enfermedad, porque ya no la puede controlar voluntariamente. Puede decidir voluntariamente resolverla, pero como decía Pedro, va a necesitar ayuda. Lo importante es que la busque y que la pueda encontrar, el acceso. Bueno, esta relación bidireccional es, por lo que he estado diciendo hasta ahora, bastante compleja. Y lo que me gustaría ahora es que nos centráramos entonces en algunas enfermedades en concreto. Y las adicciones. Por ejemplo, la relación entre la depresión y el alcoholismo. ¿Voy muy rápido? ¿Y me vais siguiendo o estoy hablando muy raro? Bueno, la depresión y el alcoholismo. Yo imagino que muchos lo habréis vivido, ¿no? Y habréis pasado por esto. La depresión y el alcoholismo, es fácil que una persona con depresión o tristeza intensa, pues con la facilidad que tenemos de acceso al alcohol en nuestra sociedad, utilice el alcohol en algún momento para mitigar la tristeza. Y de hecho, el 20-25% de las personas que tienen depresión pueden que tengan problemas con el alcohol, un abuso o una adicción. Y el alcohol al principio puede que parezca que ayuda, pero a la larga provoca alteraciones que aumentan, aparte de las alteraciones químicas, alteraciones en tu vida. Cuando empiezas a desarrollar, porque el riesgo, si estás deprimido, es más probable que empieces a usar el alcohol, pero también tienes más riesgo que si no estás deprimido de que hagas una adicción al alcohol. Porque en ese inicio que puedes notar que te alivia un poco, tiendas a usarlo más. Al final, con la adicción, los problemas físicos, familiares, sociales, las alteraciones químicas que te producen el cerebro, hace que la depresión empeore bastante más. La ansiedad y las drogas. Igualmente, cuando uno tiene ansiedad, es fácil que pruebe algo para que le calme la ansiedad. Hasta el 60% de las personas que tienen síntomas ansiosos han usado alguna sustancia alguna vez para controlar la ansiedad. No digo tratamientos, digo que te tomes una copa, una pastilla que te deja alguien, algo que puedes comprar. Hasta el 60% de los de ansiedad. Y un 30% pueden desarrollar adicciones
adicciones a sustancias por problemas de ansiedad, un 30% de los que tienen trastornos de ansiedad. Igualmente, el tener una adicción empeora los síntomas de ansiedad, empeora los trastornos de ansiedad, en ese círculo vicioso que decíamos. La psicosis y el consumo de sustancias. Y aquí ya estamos hablando de trastornos graves, los dos. Porque las adicciones también pueden ser trastornos muy graves, trastornos mentales graves. Las adicciones a la heroína, al alcohol, a la cocaína, son trastornos mentales graves. Puede que haya trastornos adictivos menos graves, pero en general la mayoría son muy graves. Y en cuanto a la psicosis, el consumo, solo el consumo de marihuana, cannabis, cocaína, anfetaminas, puede provocar síntomas psicóticos. Sobre todo en personas vulnerables, pero en cualquier otra persona también lo podría producir. Cuanto más consumo, más riesgo tenemos. Además, cuando se consumen de forma continuada, ese tipo de drogas va provocando también alteraciones cerebrales que pueden hacer que las psicosis ya no sean puntuales, ¿no? Hay un diagnóstico en salud mental que es psicosis inducida por sustancias. Que, bueno, uno está tomando cocaína y puede que haya tomado en cantidad importante durante un tiempo corto o marihuana y puede que tenga síntomas psicóticos graves, alucinaciones, ideas delirantes. Se pone en tratamiento, deja de consumir y esos síntomas pueden desaparecer y si no consume más, no tener ningún problema. Pero si sigue consumiendo y a la larga puede ser que esos síntomas psicóticos se queden de forma permanente, porque las sustancias que consumimos pueden empezar haciendo modificaciones de las sustancias químicas que hacen que funcione el cerebro, pero a la larga también lo que pueden hacer es que se mueran las neuronas, que se modifiquen, que se atrofie el cerebro, que se lesionen partes. Y eso es mucho más difícil o no recuperable, con lo cual los trastornos psicóticos pueden ya ser permanentes. El riesgo sobre todo existe en las personas, o es mayor en aquellas personas que tienen antecedentes de enfermedades mentales graves en su familia, por ese riesgo genético que decíamos. Y aquí me gustaría hacer hincapié en la marihuana y en el cannabis. Me gustaría hacer hincapié en él porque el cannabis es, mientras que con la cocaína y las anfetaminas sí que hay como un reconocimiento mayor a nivel social de que son drogas serias y peligrosas, aunque haya gente que las consuma, pero la gente sabe que son peligrosas. Con la marihuana y con el cannabis a veces puede haber un descuido en ese sentido. Y además es la droga que empiezan a consumir, la droga ilegal que primero suelen consumir los jóvenes que empiezan a consumir drogas. Y el riesgo de que se desarrolle una psicosis, que aparezca una psicosis, que puede ser una esquizofrenia u otro tipo, es mayor cuando el consumo de cannabis se empieza a hacer en menores de 15 años, jóvenes. Sobre todo más riesgo si se consume a menudo, si se consume más de 4 veces a la semana, si se consume en grandes cantidades. Todo eso va aumentando el riesgo. Si además uno tiene antecedentes familiares de enfermedad graves o malas situaciones sociales, el riesgo va aumentando y sobre todo porque es una época en la que el cerebro también se está formando. En la adolescencia el cerebro no se forma solo en el útero materno. Cuando nacemos, nuestras neuronas, con todo lo que estamos viendo el bebé, con todo lo que sus neuronas empiezan a conectarse unas con otras, muchas se mueren, y otras empiezan a conectarse con todas las experiencias que está teniendo. Pero en la adolescencia también hay cambios cerebrales. También es otra época de cambios cerebrales. Esto que les pasa a los adolescentes de que tienen mucho sueño, les cuesta mucho hacer las cosas, que a veces duermen más por el día que por la noche, puede tener relación con esos cambios cerebrales que están experimentando, que son biológicos y son normales. Pero es una época muy susceptible de que si encima
estamos atacando el cerebro con sustancias, puedan desarrollar una psicosis de adultos. Y eso me parece grave. Y es algo de lo que también debería la gente sensibilizarse o informarse más. Y más ahora que también se habla del uso del cannabis medicinal y parece que estamos relacionando qué es una medicina y cómo una medicina va a ser perjudicial. Pues cuidado. Luego está el uso del cannabis en personas que ya tienen enfermedades mentales. Una persona que tiene esquizofrenia y fume cannabis o tome cocaína o tome anfetaminas, se tome este tipo de sustancias, pues tiene mucho más riesgo de una peor evolución, de que reaparezcan, tenga recaídas con aparición de síntomas positivos negativos, que estos respondan peor al tratamiento y que la evolución sea mucho peor. Es mucho más difícil de tratar, es mucho más difícil de recuperarse el tener los dos trastornos de forma simultánea. Y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo. Y yo quería hablar del tabaco también, porque es una adicción y se nos olvida muchísimas veces. A los psiquiatras que trabajamos en salud mental y a lo mejor no atendemos a las adicciones, cuando atendemos a pacientes con salud mental se nos olvida que muchos de ellos fuman. Las pacientes con psicosis y esquizofrenia creo que fuman el 70-80% de los... Y además no solo fuman, sino que fuman muchísimo. Fuman de una forma... O sea, tienen adicciones al tabaco muy, muy intensas. Claro, el tabaco, a los que trabajamos en salud mental, lo que queremos es curar la esquizofrenia o aliviarles esos síntomas que nos parecen los más graves. El paciente no nos lo pide y ni lo diagnosticamos. Pero creo que vale la pena que tengamos en cuenta que el tabaco es uno de los factores de mortalidad, de enfermedades y mortalidad más altos. Que fumar, los esquizofrénicos que fuman pierden 10, 15 años de vida. Su riesgo o sea, su esperanza de vida se reduce en 10, 15 años. Si no fumaran, podrían vivir o tienen más probabilidades de vivir esos 10, 15 años de más. A todos los que fumamos nos pasa. O sea, todos perdemos años de vida. Pero estamos hablando de enfermedades que hacen que exista más riesgo de desarrollar una adicción al tabaco y mucho más intensa. También más difícil de tratar. Quizás con algunas enfermedades el objetivo que nos tengamos que plantear, aunque lo ideal siempre con todas las adicciones es la abstinencia, el consumo cero, con el tabaco en algunos casos pues al menos nos tendríamos que plantear el reducir el consumo y usar todos los tratamientos que estén en nuestra mano para también no solo tratar la psicosis, no solo tratar la depresión, que también fuman más, no solo tratar las enfermedades mentales, sino diagnosticar y tratar también las adicciones, incluida el tabaco. Porque el tabaco, aunque lo que se supone que la gente con psicosis o depresión empieza a fumar y fuma porque obtiene un poco de alivio de los síntomas, de algunos síntomas molestos, por lo menos temporalmente, como pasa con muchas otras sustancias. Y puede que disminuya la dificultad de concentrarse, puede que disminuya un poco los síntomas depresivos, que disminuya o parezca que esté menos estresado, pero es un poco una apariencia, a la larga no es así. A la larga empeoran los síntomas ansioso-depresivos en los pacientes con adicción al tabaco. No muy intensamente, no es la sustancia que más puede que provoque más eso. Lo que sí hay es estudios y análisis que han comprobado que cuando las personas dejan de fumar, a medio o largo plazo mejoran sus síntomas ansioso-depresivos, mejora su autoestima, mejora su bienestar mental, con lo cual mejoran las enfermedades mentales y reduce o elimina otra adicción. Las adicciones no solo son a sustancias, también están las adicciones comportamentales, como la ludopatía o el juego patológico.
La relación que tienen las adicciones comportamentales con otros trastornos mentales viene a ser similar, pues los factores son los mismos. Las sustancias, los neurotransmisores que a veces se comparten entre los dos tipos de trastornos, los factores psicológicos, factores sociales. Y la frecuencia con la que una persona que padece una ludopatía, pues más o menos se estima que el 50% de las personas que tienen ludopatía pueden tener un trastorno depresivo. Que el 30-40% un trastorno de ansiedad, que es frecuente que tengan también trastornos de personalidad, sobre todo de tipo impulsivo. Es frecuente también que coincida con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces puede que se tenga primero el trastorno mental y luego se desarrolle la ludopatía, y a veces al contrario. A partir de la ludopatía y por las consecuencias que ésta tiene, tanto biológicas como físicas como sociales, se desarrolla la otra enfermedad mental. Y luego, pues creo que también es importante que hablemos, porque cada vez se habla más, aunque los estudios no son muy claros, cada vez se habla más, sobre todo entre los jóvenes, entre la gente joven, del uso problemático y de los trastornos adictivos que se están generando con el uso del móvil, Internet, las redes sociales, los videojuegos. De hecho, hay un estudio de la OMS que estima que, dependiendo del sitio, dependiendo de la población, estima que hasta el 10-15% de los adolescentes, de la población adolescente, puede que esté teniendo un uso problemático, una adicción a las nuevas tecnologías. Y el uso de las nuevas tecnologías, como cualquier otra adicción, el uso problemático de las nuevas tecnologías, no el uso normal, el uso problemático, la adicción a las tecnologías, también tiene relación con otras enfermedades mentales. Personas que tienen baja autoestima, que tienen síntomas ansiosos, depresivos, jóvenes que están, con los factores que hablábamos, que están sometidos a bullying o que sufren bullying o que sufren problemas de autoestima y de integración social, tienen más riesgo de desarrollar estas adicciones, y las personas que tienen estas adicciones, los jóvenes que tienen estas adicciones, tienen más riesgo de empezar a tener problemas de ese tipo. En algunos casos se habla de que sean causa incluso del trastorno, o por lo menos de aparición. Se empieza a estudiar y se habla de que el uso problemático de las nuevas tecnologías pueda estar contribuyendo a que haya aumentado tanto las autolesiones en los jóvenes. Porque además del malestar que pueden tener y que esos usos les puede llevar a tener, y porque está el acoso a través de las redes, el que no me quieren, todos estos valores nuevos y todo este mundo nuevo en el que los jóvenes viven, que puede hacer que se sientan mal y que piensen en aliviarse. Y además, a través de las redes se difunde mucho sobre estas noticias, se difunde mucho de yo me corto y me alivia. Incluso hay páginas que dicen que se suicide la gente, lo que es increíble, pero los jóvenes las encuentran, las buscan y las encuentran. Y también los trastornos de conducta alimentaria se piensa que pueden estar aumentando su incidencia debido al mal uso de estas tecnologías. Y luego hay trastornos como el trastorno del espectro autista, donde el uso excesivo de las nuevas tecnologías, que para ellos, que se relacionan muy bien con los objetos, se relacionan mejor con los objetos que con las personas, pues lo que puede hacer es que empeore mucho más sus dificultades y sus problemas en vez de ayudar a resolverlos.
esto, como el resto de sustancias o como el resto de situaciones que provocan problemas adictivos, pues genera problemas y debates a nivel social, ¿no? Porque hasta qué punto, cómo vamos a limitarlos o cómo tenemos que limitarlos para que se haga un buen uso, pero no caiga en el abuso, no caiga en el uso patológico. Tolerar la libertad de la gente a usarlas sin que corra riesgo. Cuando además ahora mismo nos preocupa a todos los pediatras, todos los psiquiatras de salud mental, infancia y adolescencia, los psicólogos que atienden a los niños, empiezan a aconsejar que se limite el uso de las pantallas, que se retrase lo más posible el que los niños accedan a ellas y que cuando lo hagan. Y por otra parte, no dejan de bombardearnos con aplicaciones de pantallas y utilizaciones de las pantallas para que aprendan más, para que sean más sanos, para que... Bueno, pues ahí hay que buscar un equilibrio, que no es fácil. Y a mí esta parte me gusta más, porque el otro, bueno, son datos, son datos de cómo reflejan cómo la patología dual, lo que llamábamos patología dual, que a mí nunca me gustó demasiado porque daba la sensación de que algunas personas que tenían adicción podían tener un trastorno mental. Y a mí la impresión que me daba siempre es que la mayoría, que ¿por qué hablamos de patología dual si todo el mundo o la mayoría de las personas que tienen una enfermedad mental o una adicción, que también es una enfermedad mental, suele tener muchos problemas? Lo que realmente hay problemas de base, problemas de malestar emocional, de dificultades que uno no sabe cómo resolver, angustia. Hay problemas que generan manifestaciones diferentes y hay algunas personas que las expresan a través de síntomas depresivos, ansiosos, las manejan a través de una adicción, desarrollan una adicción. Son distintas manifestaciones de problemas centrales que hay que abordar, pero cada una de esas manifestaciones tiene sus peculiaridades y el tratamiento nunca es genérico. Los tratamientos en salud mental siempre son personalizados. Había un compañero al que admiro mucho, Luis Valenciano, un psiquiatra con mucha experiencia y mucho saber en trastorno de personalidad, que una vez le leí una opinión y decía: las enfermedades, nuestra sociedad está creando enfermedades mentales, y yo añado, y adicciones, o las está favoreciendo de un modo industrial, las estamos fabricando a toneladas. Sin embargo, el tratamiento de la enfermedad mental y de la adicción es artesanal. No podemos industrializarlo, no podemos hacerlo en serie, es persona a persona, cada persona tiene unas necesidades, tiene unas manifestaciones específicas y tenemos que centrarnos. Y la desgracia de eso es que no damos abasto. O sí, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Creo que las claves principales para abordar la patología dual, los trastornos mentales, las adicciones en general y la patología dual en concreto, cuando aparecen todos juntos, es la prevención y la promoción de la salud mental, que tiene que ser proactiva, la detección temprana de los problemas, antes de que empiecen a ser una enfermedad grave, detectarlos tempranamente y poder abordarlos de una forma integral desde el principio. Las estrategias de prevención y de promoción de la salud mental nos implican a todos. No es una cuestión solo de la red de salud mental ni de los sistemas sanitarios. Aquí estoy muy de acuerdo con Salvador, con Pedro. Aquí es importante la familia, la escuela, el mundo laboral, los políticos. La comunidad, aquí participamos todos. La primera estrategia de prevención sería establecer habilidades sociales y emocionales. Sería el crear entornos favorables, tanto familiares, escolares, comunitarios, e incluso desarrollar programas formativos
que se hace en las escuelas, para que, sobre todo la gente joven, pero también los mayores a veces lo necesitamos, nos ayuden a... Muchos mayores lo necesitamos. Yo, por lo menos, bueno, creo que todos estamos aprendiendo y creciendo continuamente. Gracias a Dios, siempre tenemos la oportunidad de crecer. Pues necesitamos a veces aprender y que nos faciliten, que podamos aprender esas habilidades sociales de afrontamiento que mejoren nuestra autoestima, nos ayuden a gestionar las emociones, nos ayuden a manejar el estrés. No sé si antes has mencionado, ¿no?, alguno de... Te he oído, no sé si te he oído grupos, intervenciones grupales, que imagino que muchas irán sobre eso, ¿no? Y esa es una muy buena forma de prevenir que aparezcan problemas adictivos y enfermedades mentales. El ayudar a la gente a que desarrolle habilidades sanas, capacidades sanas para afrontar los problemas. Porque las drogas, las sustancias, el juego, las nuevas tecnologías, a veces, sin darnos cuenta, las estamos usando o simplemente vivimos el efecto de que nos mejora o parece que nos alivia transitoriamente estas dificultades, y lo que hace es meternos más de lleno en el problema, agravarlo. La segunda estrategia de prevención importante, que también está en manos de todos, pues es el intentar crear entornos familiares y comunitarios más saludables. Bueno, que como padres, los profesores, los líderes de la comunidad, que pueden ser religiosos o laicos, que pues puedan estar atentos y estén atentos a la detección de esas señales de malestar y que podamos actuar, que podamos reaccionar y ofrecer entornos en los que la comunicación sea abierta, sea fácil. Yo estoy seguro que creo que uno de los logros que tenéis en las asociaciones que constituís es que cualquiera puede ser el mismo y no se va a sentir juzgado. Y cualquiera puede llegar... A veces es difícil saberlo si uno no va, porque si uno no va no tiene esas experiencias. A veces, por desgracia, uno no las ha vivido y no sabe lo que puede ser eso. Y cuando va y lo experimenta, dice, anda, es esto, ¿no? Y entonces, pero crear esos entornos, facilitarlos, que se pueda hablar, que permita que se pueda pedir ayuda lo antes posible, y que la gente que está ahí ocupando un puesto importante o de responsabilidad sobre otras personas pueda estar atento a si aparecen para brindarles ese apoyo y orientarlos, y empezar a darles apoyo emocional y orientarlos hacia que busque soluciones, a que las pueda obtener. Yo en eso me acuerdo que cuando fui invitado por Alfamura a su comida, su gala de celebración 25 aniversario, ¿no? Es una cosa que me sorprendió, porque yo no soy fácil de relacionarme abiertamente. Yo soy tímido o reservado, bueno, y sin embargo con ellos de mogollón de gente, y sin embargo fue muy fácil, fue muy sencillo, es como si me conocieran de toda la vida. Y yo creo que esa es una labor que tiene que ver con crear entornos comunitarios solidarios y familiares saludables que ayudan a la gente. La tercera estrategia de prevención, que me parece que puede ser importante, es promocionar estilos de vida activos y saludables. Creo que tenemos que incidir mucho más en que la gente, para el uso del tiempo, y sobre todo la gente joven, pero también los mayores, empecemos a usar más el tiempo, el ocio, con actividades deportivas que además supongan relación con los demás. Actividades artísticas, culturales, que no tengan que ver tanto con las pantallas o con el aburrimiento, con juntarnos alrededor de la botella. Y me acuerdo, hubo una campaña, los islandeses hicieron una campaña buenísima, con muchísimo éxito, para disminuir el alcoholismo y los problemas de alcohol entre los jóvenes,
bueno, que luego aquí los ayuntamientos también lo hacen, que tenía que ver con empezar a abrir los centros culturales, los centros deportivos por la tarde, ponerles, si es necesario, monitores que les animen y que les ayuden a gestionar el tiempo. Y entonces, cuando ya tenían los jóvenes otros sitios donde ir a divertirse y reunirse más sanos, pues no necesitan el recurrir. Y además allí pues están socializando y están encontrando pues gente que puede escucharla, se aprende a gestionar las emociones en compañía. Nos hacemos humanos en compañía, en definitiva. Y bueno, y esta ya sí me toca a mí, más personalmente. Otra estrategia de prevención es que existan recursos disponibles y accesibles de salud mental. Y cuando digo salud mental lo digo en un sentido también amplio. Nos toca a nosotros, a las instituciones sanitarias, deberíamos tener el número suficiente de recursos, el número tanto en personas como en centros, para atender toda esa necesidad y que además se pueda acceder muy rápidamente, porque si hablábamos de detección temprana, lo que interesa es que en el momento que se detecten los problemas, las personas que los tienen perciban que van a recibir ese apoyo y que van a recibir los tratamientos que necesiten. Además, esta accesibilidad tiene también que ver con la visibilidad, ¿no? El que uno pueda ver ejemplos de personas que tienen ejemplos positivos de personas que han pasado por estos problemas y los han superado, que siguen luchando contra ellos, porque la enfermedad mental, el problema adictivo, lo mantenemos a raya, pero siempre hay que estar en guardia. Pero bueno, ver esos ejemplos de personas que con enfermedad mental llevan una vida y son maravillosas personas, y no solo los ejemplos que salen a veces en los telediarios o en las noticias, que son la minoría, pero muy, muy pocos comparado con el total que hay, que se puedan ver ejemplos positivos donde uno se puede identificar, ayuda mucho a que la gente se anime a pedir ayuda y acceda a esos servicios. Y ahí creo que las asociaciones también hacéis una labor encomiable y necesaria. Y luego el último, y muy necesario también, es que se hagan políticas públicas, buenas políticas públicas que limiten el acceso a las sustancias, a las conductas que pueden generar adicción y que establezcan normativas adecuadas en ese sentido. Es importante que se haga. En resumen, la prevención, la promoción, que tiene que ser proactiva y que es fundamental, requiere un enfoque integral que nos involucre a todos, como familiares, en la escuela, como miembros de la comunidad en la que vivimos, el voluntariado. Tenemos que crear sociedades más solidarias. Las instituciones de salud, pero también las instituciones políticas y las instituciones sociales y de otro tipo. Todos podemos participar en la prevención y crear entornos que fomenten y promuevan la salud mental, que fomenten habilidades buenas, sanas para afrontar la vida y reduzcan los factores de riesgo que, como os decía, son comunes para la enfermedad mental sin adicción y para la adicción. Muchos son compartidos. Porque tenemos que recordar que prevenir siempre es mejor que curar. Es mucho más eficaz, mucho más eficiente intentar evitar que aparezca la adicción y más fácil que intentar repararla una vez que ha aparecido. ¿Qué implicaciones tiene? Porque decíamos la prevención y la promoción, la detección precoz y el tratamiento integral como elementos clave para el abordaje de la patología dual. Bueno, pues ¿qué implicaciones tendría esas claves o ese
esa tríada que yo he puesto, que para mí es lo que tendríamos y lo que podríamos hacer. En cuanto a las implicaciones clínicas y el tratamiento, el diagnóstico integral supondría, como mencionaba al principio, que cuando atendamos a una persona que nos habla de un problema adictivo o atendamos a una persona que acude porque tiene un problema de salud mental, recordemos que la patología dual es más frecuente que rara. E intentemos hacer ese diagnóstico completo, ver detrás de las adicciones si hay otros problemas adictivos, pero también si hay una enfermedad mental. Que recordemos que en el 70% de los casos hay otra enfermedad mental en el momento que estamos atendiendo a la persona. Y al revés, si viene con una enfermedad mental, que veamos qué problemas adictivos puede tener. Porque el tratamiento de las dos circunstancias desde el inicio, de todo el conjunto desde el inicio, va a mejorar mucho los resultados. Se ha calculado más o menos que solo el 50% de las personas que acuden a pedir ayuda tienen un diagnóstico completo desde el principio. No quiere decir que con el tiempo no se haga, pero que a veces nos quedamos con la primera queja, la primera demanda, no exploramos y la persona no tiene por qué ser consciente la persona sabe que está mal y que sufre, pero no tiene por qué ser consciente y si no les ayudamos, los profesionales, pues se pueden escapar muchas cosas y abordarlas demasiado tarde, teniendo en cuenta que tener otros problemas de adicción puede empeorar mucho los resultados de los tratamientos que pongamos, que sean mucho menos eficaces, que aumenten las recaídas. Porque eso es otra cosa, aumentan las recaídas. Una de las cosas que tenía que ver con el tabaco, y por lo de que no diagnosticamos lo del tabaco, el fumar y fumar mucho también afecta al metabolismo de algunas sustancias, de algunos medicamentos. Hace que el cuerpo los elimine más rápido y eso hace, por ejemplo, que para el uso de algunos neurolépticos, algunos de los antipsicóticos que se usan en la psicosis, en las gentes fumadoras, en las personas que fuman y que fuman mucho, sean menos eficaces. Y hace que tengamos que aumentar las dosis para obtener la misma eficacia. El diagnosticarlo o no diagnosticarlo a veces tiene importancia. Bueno, siempre tiene importancia. Pero lo decía por lo del tabaco porque es de esas cosas que a veces ni le damos el mínimo interés. Tampoco exploramos, si no nos dicen que bebe todos los días y mucho nos llega borracho, a veces no exploramos si bebe y si está teniendo un problema con el alcohol o si está consumiendo otras sustancias hasta más avanzado, ¿no? el proceso y vemos que no mejora. Luego el enfoque de la patología dual tiene que ser multidisciplinario. En este sentido también lo habíais dicho, Pedro me parece que lo había dicho y Salvador, que hay que la medicación puede ser importante, pero también es importante el tratamiento psicoterapéutico, el apoyo, la recuperación, el apoyo social. En cuanto al enfoque multidisciplinario dentro de lo que son los sistemas sanitarios, también debe de ser por un grupo de profesionales, un equipo terapéutico. El tratamiento no puede ser solo psiquiátrico, solo psicológico, tiene que ser psiquiátrico, psicológico, trabajador social y todo el equipo que puede trabajar de enfermería, en continuidad de cuidados. Porque estamos hablando de problemas complejos. Ya una enfermedad mental y un problema, y dentro de ellas un problema adictivo, es un problema complejo, que tiene múltiples causas. Como decíamos, es artesanal. Los componentes exactos que han afectado a una persona o que la han llevado a esa situación pueden ser muy personales, pero son biológicos, pero también muchísimas veces psicológicos, tienen que ver con su historia personal y sociales, tienen que ver también con su entorno sociofamiliar y cultural. No es lo mismo que uno viva en un buen barrio, con una familia estable que lo va a recibir con los brazos abiertos y le va a ayudar a mantenerse abstinente, que estar haciendo un tratamiento, por muy cerrado que sea, en un centro, para volver cuando sales
a un entorno donde tus amigos están vendiendo la droga con la que tú tenías problema, el único sitio donde puedes ir a divertirte o a relacionarte con la gente es el bar. Bueno, en el enfoque multidisciplinario incluyo todo eso. Incluyo no solo que tiene que ser multidisciplinar en los centros, tiene que ser también multidisciplinar en red. El tratamiento de estos problemas tan complejos necesita de un equipo de terapeutas, de un equipo profesional, pero también de un equipo de asociaciones, de redes, de apoyo familiar, de apoyo social, para unos más y otros menos, pero para poder salir adelante. Si no, no estaríamos haciendo nada. Y los tratamientos que más eficacia o más efectivos son los tratamientos combinados. El tratamiento psicológico, el farmacológico cuando es necesario, el social, pero también, repito, como decía, el apoyo fuera de lo que es la institución. ¿Cómo voy? 5 minutos. Vale, pues esto si queréis no lo explico, porque esto eran datos, digo, dentro de la prevención, pues una de las cosas que hay que hacer es sensibilizar y saber cómo estamos. Y entonces había algunos datos, hay encuestas que se hacen a nivel nacional cada 2 años, que seguramente las conocéis, la encuesta edades, que se hace en población entre los 15 y 64 años, y la encuesta estudios que se hace en jóvenes de 14 a 18 años, en estudiantes de 14 a 18 años. Y entonces, pues es una forma de medir cómo va el consumo. Yo lo traía porque, hablando de esto de la prevención y dónde tenemos que hacer incidencia, bueno, pues las sustancias más consumidas entre la gente de 15 a 16 años siguen siendo el tabaco y el alcohol. Allí están las cifras de consumo diario. El 36,6% de la gente fuma diariamente. Esto en el 2022, que es la última encuesta de la que disponemos. La del 24 yo no he encontrado todavía todos los datos. No está publicada, la elaboran en este año y la publicarán. El 9,1% de la población de esas edades consume diariamente alcohol. Y una de las que está subiendo, y está más en mujeres, es el consumo diario de hipnosedantes, de fármacos y sustancias para dormir o para controlar la ansiedad. Y luego uno de los consumos que estos son bajos comparados con el resto de España, estamos bien. En Murcia han bajado y no estamos mal. Y el consumo en los 12 últimos meses sí que está aumentando un poquito, sí que está empeorando los datos del uso de cocaína y de cannabis. Y sobre todo, que mientras que para la cocaína y el tabaco la gente sí lo percibe como peligrosos, para el cannabis lo perciben como muy fácil de conseguir. Y luego otra cosa que preocupa, y esto a nivel político y a nivel social, es que hasta un 65% de la gente que fue encuestada percibe que en su entorno las drogas ilegales son un problema. Me hace pensar que eso, que en tu entorno es fácil o la gente consume, y eso dificulta mucho no caer cuando tienes esos factores de riesgo y salir adelante cuando estás luchando contra ello. Estos son datos de la encuesta Estudes, que es la que se hace en jóvenes estudiantes de los 14 a los 18 años. Las sustancias que más se consumen siguen siendo el alcohol, el tabaco y el cannabis, aunque han disminuido respecto a cuando se empezaron a hacer las encuestas en el 2012. Lo que sí me llamaba la atención de esto es que la edad de inicio del cannabis, aunque ha mejorado, el consumo ha disminuido, la edad de inicio del cannabis ha disminuido. Ahora, si antes era a los 15 años, ahora es a los 14, es cuando la gente tiene, lo digo por esa fácil accesibilidad, cuando puede empezar a fumar, ya lo ha probado antes de los 15 años. En conclusión, y para terminar,
Las adicciones y la salud mental están estrechamente relacionadas porque ambos son trastornos y enfermedades mentales. Y es necesario que las abordemos juntas y que se tengan en cuenta a la vez para diseñar, desarrollar e implementar los tratamientos. Que tenemos que fomentar ambientes de apoyo, comprensión y empatía como puede ser como es este. Y que la gente, en esa reducción del estigma, que hace una gran labor con la visibilidad, la gente tiene que entender que buscar ayuda es un acto de valentía y cuidado. Vivimos en una sociedad que cada vez valora más el individualismo. Corremos el riesgo de pensar y hacer sentir a la gente que los problemas solo son suyos, y no es verdad. Los problemas los sufrimos nosotros, los sufre la familia también, como habéis mencionado. Pero no los creamos nosotros solos, nadie quiere crearse un problema, tiene que ver con el mundo también en el que nos toca vivir, con las circunstancias que vivimos, a veces las genera el trabajo, las genera las desgracias que nos ocurren, son muchos factores los que están influyendo. E igual que no solo nosotros somos los responsables, no somos nosotros los que nos causamos los problemas, las soluciones no las podemos brindar nosotros, no podemos dejar que la gente piense o los jóvenes piensen que ellos son los que tienen que resolver sus problemas. Necesitamos siempre a la gente, nadie vive solo, hasta yo vivo acompañado y lo necesito. Y uno tiene que entender que buscar ayuda es natural y no es de cobardes ni te hace ser menor, te hace ser humano. Y es un acto de valentía y de autocuidado. Autocuidarnos es saber cuándo tenemos que pedir ayuda y a quién. Y de la sociedad es responsabilidad brindárnoslo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Qué? Vale. Bueno, me dicen que no sé cómo lo tenéis organizado. Sí, que me encantaría resolver. No prometo responder a todas porque no me lo sé todo, pero sí intentarlo o por lo menos dar mi opinión. Así que si queréis hacer alguna pregunta. Sí, aquí tengo yo el micro. Si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Que me lo. Vale, muy bien. Venga, Pedro. Bueno, muchas gracias por tu charla, ha sido fantástico. Yo tengo una duda. Yo hace unos años tuve, por desgracia, una amiga que perdió la vida por el tema de enfermedad mental y sustancias de drogas. Y quería preguntar qué relación tiene la psicosis con el consumo de mezclar dos drogas. En este caso era cannabis y éxtasis. ¿Qué relación tiene? Sí, para el tema de depresión, ansiedad, suicidio. Bueno, pues la psicosis tiene mucha relación con las drogas, por lo que he dicho, porque muchas veces consumir drogas como el éxtasis y el cannabis pueden provocar psicosis. Y además el hecho de tener psicosis también puede facilitar que uno cree una adicción a las drogas. Las drogas siempre son peligrosas. El riesgo, lo que decía, el consumir drogas de por sí siempre es un riesgo de muerte por sobredosis. Las hay más peligrosas y menos peligrosas en ese sentido. Todas son peligrosas. Pero hay algunas que te juegas Tener una psicosis, y además es una persona que tiene una psicosis que está en tratamiento, si encima está en tratamiento y está tomando drogas, bueno, lo que está haciendo, la mezcla, los riesgos que corre, que no sea eficaz el tratamiento que está tomando, pero sí sea más arriesgado por toda la mezcla física que hace, pues son cosas a tener en cuenta y a ser muy prudente. Alguien que esté tomando un tratamiento y que tenga una enfermedad mental debería ser mucho más cuidadoso y no tomar ninguna droga. Alguien que no tenga ninguna enfermedad también debería ser cuidadoso y no tomar ninguna droga. El éxtasis puede provocar muertes por deshidratación, porque uno puede estar muy activo, no sentir la sed, no beber lo adecuado, estar bailando y tener un golpe de calor, que es mortal. Aparte de tener problemas cardíacos, o sea, hay muchas razones por las cuales una droga te puede matar. En una persona que además tiene una psicosis y que puede tener otros factores de riesgo cardiovascular o de físicos, que además puede estar tomando una medicación, los riesgos se multiplican. Muchas gracias.
Debemos avisar, debemos tomar conciencia de que no es malo que le digamos a nuestros amigos no hagas eso. Si necesitas ayuda, háblame, estoy aquí, pero por favor no hagas eso. A lo mejor no nos va a hacer caso, pero no se trata de que nos haga caso ni de obligarle a lo mejor, pero sí de hacernos visibles y de decirle no, te estás haciendo daño, yo te quiero, soy tu amigo, soy tu padre, voy a estar aquí siempre y no me gusta que hagas eso. Vamos a hablar, ¿cómo podemos solucionar eso? Y si no te hace caso, seguir insistiendo. Y si no, buscar ayuda, porque no estamos solos y las familias tampoco están solas. A mí hay un psicoterapeuta israelí, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que me gusta, que habla del uso de la resistencia pasiva para la autoridad y habla de la permanencia, del estar, y habla de que cuando queremos ayudar a nuestros hijos que tengan muchos problemas, podrían ser de uso de drogas, de problemas de conducta, no tenemos que usar nunca la violencia, pero tampoco rendirnos nunca y desde el cariño insistirles en que ahí estamos, que no les vamos a dejar, que no les podemos dejar que hagan cosas que nos preocupan y que pueden ser dañinas, que pueden contar con nosotros, pero eso, insistir y seguir allí. Cuando veáis que algún amigo va a hacer algo que creéis que es dañino, decírselo, decirle que lo queréis, que no podéis obligarle, pero que os preocupa y que por favor que busque ayuda, que no lo haga, que se lo piense. Y se lo podéis decir a todos los amigos para que os ayuden a estar allí. Hola, buenas tardes. Soy Pascual, soy adicto al alcohol y lo reconozco. Últimamente me está persiguiendo una palabra que se ha repetido esta tarde por casualidad también muchas veces, que es la resiliencia. La resiliencia. Sí. Quería saber cuánto de importante, necesario es recuperarla, o si uno que una vez reconoce que tiene una enfermedad puede buscar otra manera de vivir en la sociedad. Bueno, la resiliencia es verdad que es una palabra que está muy en boga y que es importante porque lo que viene a indicar es la capacidad de superar las malas circunstancias, de superar los traumas e de incluso convertirlos como en un trampolín para mejorar, para aprender y a mejorar. Hay una parte a mí que no me gusta mucho que es como si uno tuviera que alegrarse de tener desgracias por la oportunidad de crecimiento. No. Si no pudiéramos tener desgracias, mejor, pero si las tenemos, el poder superarlas, el poder no rendirnos y el poder aprender de ellas para crecer, para seguir creciendo, pues vendría a ser, en mi idea, de lo que vendría a ser resiliencia, y es bueno aprender eso. Es una herramienta más que se puede aprender, se puede desarrollar junto con otras. Y que además cuando uno tiene resiliencia pues se enfrenta con más ánimo, también tiene mejor autoestima, tiene mejor bienestar, vale la pena trabajar. Pero lo importante yo creo que es, independientemente de cómo llamemos las cosas, que uno se vaya sintiendo mejor consigo mismo, que uno vaya pidiendo y se dé el derecho de pedir las ayudas que necesita y los apoyos que necesita y los busque. Porque creo que es una habilidad personal también encontrar recursos, el ser un conseguidor. El encontrar recursos y el encontrar y mantener relaciones es una gran habilidad. Buenas relaciones es una gran habilidad personal que ayuda mucho a salir adelante. Uno tiene que saber hacer amigos y mantenerlos, saber hacer buenos conocidos, porque a veces no tiene que ser una amistad muy intensa, puede ser conocidos que te pueden apoyar en muchas cosas. Bueno, pues uno tiene que aprender también a hacer eso. Muchas gracias. Lo digo por lo que decías de tener otros recursos. Exactamente, por eso digo que seguiré trabajando en fortificar esa resiliencia y mejorarla. Gracias. A ti. ¿Alguno más por aquí? Vale, sí. Hola, me ha encantado la charla. A ver, en cuanto a los familiares, porque los familiares también tenemos la nuestra, psicológicamente nos afecta a todos muchísimo también.
Entonces los familiares estamos como siempre ahí al cuidado, hasta que llega que nos toca cuidarnos a nosotros. Cuando nuestro enfermo, él va mejorando, muchas veces el familiar estamos peor que ellos casi. Es cuando lo permitís, ¿no? Es daros cuenta de... Claro, porque hasta que ellos no dan el paso y ellos van estupendamente, pues gracias a Dios tenemos todos estos recursos que nos facilitan muchísimo las cosas, pero luego se nos queda a nosotros, a los familiares, se nos quedan miedos, se nos quedan angustias, se nos quedan cositas que a mí también me gustaría que nos dieras una opinión un poquito. Porque nosotros nos trabajamos mucho, nosotros a nivel de asociación y todo nos trabajamos muchísimo y las terapias nos vienen geniales y ya puedes estar el tiempo que quieras en la asociación, que todos los días se sacan cosas buenas. Pero a mí me gustaría un poquito que nos dieras también una opinión. Un poquito tu opinión sobre el familiar. Yo soy terapeuta familiar también y me he formado en la terapia familiar. Creo, además, sinceramente, que los problemas no se pueden entender bien. Los problemas, y entre ellos las enfermedades mentales, las adicciones, no se pueden entender bien si no se entiende el contexto en el que han surgido y el contexto en el que se desarrollan, porque creo y la familia es el contexto más importante normalmente para todas las personas. Entonces, trabajar con ella es necesario, para mí, desde la terapia familiar, es necesario trabajar con la familia y salvo que la persona me diga no, yo no quiero que vengan... Insistimos siempre, en un centro en el que colaboro, siempre insistimos en que venga toda la familia, por lo menos la primera vez, porque creemos que es imprescindible para conocer la situación real y para canalizar todos los recursos que pueden estar. Y para ayudar también a la familia, porque la familia también necesita cuidarse. Como tú decías, cuando uno está en el rol de cuidador, se olvida mucho de sí mismo y es cuando ya puede bajar la guardia, cuando se da cuenta de todo lo que se ha descuidado. Creo que sería importante cuidarlos desde el principio. Una de las cosas que creo que no... Esto lo voy a decir como ciudadano y como psiquiatra, no como director general de salud mental. Creo que la red sanitaria no ha sabido integrar a las familias en la asistencia, no lo sabe. Está muy centrada en el individuo, en la persona, claro, está la confidencialidad y unos derechos inalienables, entonces si la persona no quiere no le puedes decir nada a la familia, cuesta, entonces ¿cómo la recibo? No. Y además como está centrado en la atención al individuo, no le das cita a la familia, aunque venga sola. Y yo me preguntaba algunas veces, bueno, ¿y no podría venir un familiar como familiar, igual que hacéis en las asociaciones, que lo tenéis más fácil para eso? Y a lo mejor ese es el recurso que tenemos que potenciar. Porque yo me preguntaba, ¿y no puede ser que un familiar venga de mi problema o mi enfermedad o mi trastorno es que tengo una familia con este problema y esto me está generando mucho malestar? Porque otra de las cosas que tampoco me gusta es que tengamos que diagnosticar a alguien porque el sufrimiento puede ser normal. Es decir, una cosa es ya desarrollar una depresión y otra cosa es estar triste, preocupado, ansioso, estresado, que a la larga puede que desarrolles una enfermedad porque tienes un problema que te preocupa, muy serio. Y entonces que tengas que diagnosticarte para que te puedan atender y luego eso independientemente de que tengamos los recursos suficientes. Pero es verdad que es una asignatura que siempre he pensado que está pendiente y cómo integrarlo. Porque además cuando lo dices siempre sale y la confidencialidad. Y si la persona adulta te dice no quiero que le cuentes nada a los familiares, no quiero que veas a mis familiares, ¿cómo haces, no? Allí la red es muy importante, la red en el sentido de servicios sociales, donde la red sanitaria no llega porque está muy centrada en unas cosas, asociaciones, grupos de vecinos, bueno, a veces podríamos... La solución no tiene que ser muy concreta. A veces el ir a un grupo de mujeres, de vecinas que se reúnen por otro tipo de cosas, poder charlar, desahogarte, estás creando un grupo de apoyo de forma natural que puede ser imprescindible para algunas personas, ¿no? Hay personas que con el hecho de comprarse un perrito, ir a pasearlo y empezar a hablar con otras personas, mejoran un montón, ¿no?
Pero bueno, sí, es un tema complicado y estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede olvidar a las familias y que las familias no deberían olvidarse y deberían estar desde el principio en el tratamiento. E incluso, si la persona que tiene el problema no quiere ponerse en tratamiento, creo que es bueno que la familia busque ayuda, no en tratamiento por lo que eso significa de yo no tengo una enfermedad, sino ayuda y apoyo, como puede ser el que brindan las asociaciones u otros organismos, para cuidarse y poder estar en mejor situación de ayudar a su ser querido. A ti. Tengo una duda porque no sé si me la vas a poder contestar. No sé. Pero porque es difícil, ¿vale? Es cuestión de probabilidad. Hay un usuario en ARI que ha abandonado la terapia, que lo ha abandonado todo, que por un abuso y adicción al cannabis tuvo un brote psicótico bastante grave. Estuvo ingresado, dejó la sustancia por ese miedo que le entró de verse así, mejoró muchísimo, pero cuando ya pasó un tiempo pensó que estaba curado y ha vuelto al consumo. Ese consumo todavía es moderado, sabemos que esto es una evolución, seguirá subiendo y por ahora no se le nota a nivel mental. Pero mi duda es, ¿la probabilidad de que esta persona vuelva a sufrir un brote psicótico es muy elevada? Porque una de las cosas que él decía es, no, ahora no me va a pasar porque ya no estoy estresado. Y cuando tuve el brote estaba viviendo una situación estresante. Pues es alta porque el hecho también puede influir la cantidad que esté fumando ahora y que fumaba entonces, la frecuencia con que lo esté fumando, pero es alta. El hecho de que tuviera ya un brote psicótico con el cannabis y relacionado con el cannabis quiere decir que hay vulnerabilidad y está añadiendo los dos factores. Entonces, a lo mejor no ahora, pero a la larga puede que recaiga. Debería, si quiere cuidarse, abandonar el consumo del cannabis. Que es verdad que a lo mejor si abandona el consumo de cannabis no vuelva a tener ningún brote psicótico, salvo que tenga un periodo de mucho estrés, pero lo que estamos hablando son de factores que se van sumando. Tiene razón, si tuviera de más estrés o le ocurre algún problema, el riesgo todavía sería mayor. Sería mayor el riesgo de que consumiera más cannabis para tranquilizarse y de que desarrollara síntomas psicóticos como una respuesta emocional a algo que uno no puede manejar de otra manera, ¿no? y se descompensa. Pero esto es eso, cuando hablamos de probabilidades hablamos de riesgo y tiene un riesgo alto. Muy bien, José. Ha estado de maravilla, pero lo ves, siempre hay preguntas. Acabas de tocar un tema con el tema de los familiares que nosotros, el compromiso de confidencialidad, lo llevamos al orden del día. Además, nos lo exige la administración y lo llevamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, desde que llaman por primera vez a ARI, yo ya inmediatamente digo que, por favor, si puede venir un familiar a acompañarlo. Yo ya empiezo a implicar a la familia. Dije antes que la familia es la clave de todo. Es la que cuando se sienta al lado y está el familiar un poco detrás, cuando le está hablando a un enfermo te está diciendo con la cabeza, con todos los gestos, si es sí o si es no. Porque los enfermos seguimos siendo mentirosos, manipuladores y de todo. De hecho, cada vez que luego derivamos y tenemos esa cordialidad con salud mental, para que puedan entrar y le puedan diagnosticar y todo, lo primero que le decimos que cuando entre, que si puede estar un familiar, que esté, y que el mismo enfermo diga que está con él, que le da permiso a poder participar y hablar. Cosas que algunos compañeros, por lo que sea, me han dicho, no, usted no puede hacer porque el enfermo es él y se le atiende a él, lo que acabas de decir. Entonces, pues son cosas que está bien que se diga, alguien llegará, algún día resurgirá algo, pero la cuestión, el silencio es lo que no nos hace avanzar. Entonces, todo es bueno de que eso esté y que se colabore, porque realmente la persona que más colabora es un familiar en cualquier tipo de adicción. Es así. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Hola, buenas tardes, doctor. Mira, mi preocupación siempre ha sido los antecedentes de salud mental, porque por desgracia en mi familia ya empezamos con suicidio, con mi abuela, bueno, y a mí eso me ha traído siempre muy preocupada.
Luego se ha repetido, por ejemplo, en mi hijo una adicción que también me llegó a preocupar muchísimo y estuvimos ahí los familiares y gracias a Ari ha salido airoso y puedo dar gracias que esta asociación para mí es ya mi segunda familia. Pero siempre me he preocupado de la salud mental porque yo pienso que como un cáncer eso se hereda. No sé si tú me vas a aclarar ese tema, porque hay que llevar un seguimiento a los familiares que han tenido esa trayectoria posterior de, por ejemplo, hace 100 años, te estoy hablando de mi abuela, y se han repetido comportamientos de salud mental como si fuese la genética del cáncer o de otras patologías. No sé si eso me lo va a aclarar o yo sigo pensando que bueno, que no pienses demasiado porque lo que tenga que pasar... Bueno, no sé si te lo podría aclarar, sí. Por lo menos al nivel que a ti te gustaría. Sí que me preocupa. Existe, lo que se hereda es una cierta vulnerabilidad. No hay ninguna herencia de la enfermedad, no hay ningún gen concreto relacionado con la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, hablamos de enfermedades que tú buscas en los cromosomas, en el mapa genético, y si tienes el gen vas a desarrollar la enfermedad, ¿no? Esas son las enfermedades genéticas. Cuando hablamos de herencia o de vulnerabilidad genética en salud mental, hablamos de probabilidades, porque no hay ningún gen que se haya identificado que relacione. Pero sí se ha visto con unas enfermedades más que con otras que puede heredarse una cierta predisposición. Puede heredarse una cierta predisposición a tener adicciones. Es decir, hay personas y hay familias que si consumen una sustancia, el riesgo de que tengan una adicción y el componente físico, biológico, en esas personas de que desarrollen una adicción puede ser mayor. Puede también haber familias en las que el riesgo ante otros factores, crisis, estrés, dificultades... A veces las dificultades son de crecimiento porque nos olvidamos de que crecer es difícil. Hacerlo solo es muy difícil. Pero como vivimos en una sociedad que parece que tenemos que hacerlo todos solos, pero crecer es difícil, crecer es duro y necesitamos que nos apoyen mucho en el crecimiento. Y a veces esas crisis pueden desencadenar brotes psicóticos o otro tipo de enfermedades. Ahí se relaciona un poco, en ese tipo de cosas se relaciona un poco que las psicosis suelen aparecer en la edad de la adolescencia, en los adultos jóvenes, ¿no? Por las dificultades específicas que pueden estar atravesando en esa edad. Pero heredas la vulnerabilidad, no heredas la enfermedad. Y eso quiere decir que si te cuidas, llevas una vida sana y tienes apoyos, pues como hablábamos, cuanto más factores de riesgo tengas, más riesgo de enfermar, pero te puedes cuidar y puedes estar atento. Y si en tu familia has visto que eso ocurría, a la mínima señal, lo que tendríamos que aprender es a pedir ayuda. Cuando uno tiene la experiencia y sabe, pues mira, voy a consultar porque mi familia o... Sí, de hecho vosotros nos lo preguntáis, ¿no? ¿Qué antecedentes han habido? Y tienes que sincerarte con el doctor, ¿no? Sí. Porque, bueno, si te engañas a ti mismo. O sea que... Y también me preocupan las patologías. ¿Se heredan también? ¿Las patologías? ¿Qué patologías? Por ejemplo, juego, alcohol, droga. Se puede heredar también la predisposición, sí. Sí, de hecho, además, como los factores son comunes, por lo que decía, pero la vulnerabilidad, el riesgo, si en tu familia ha habido enfermedades mentales, también puede que tengas tú riesgo de hacer una adicción. O sea, que puede manifestarse de otras maneras, pero sí se puede heredar ese riesgo. Sí. Gracias, me has respondido a la pregunta. Pero eso es cuidarse. ¿Sabes? Una de las cosas de lo bueno que tiene la adicción es que si no tomas la sustancia, no vas a tener una adicción. Ya, pero llega y hay que salir de ahí. Es decir, las enfermedades mentales a veces es más difícil porque, claro, tú no puedes evitar tener un trauma, que te ocurra una desgracia, que lo estés pasando fatal por otras circunstancias de la vida, pero... las adicciones, si a nivel político, a nivel de comunidad, favorecemos que la gente no entre en contacto con las sustancias o con el juego hasta muy tarde, lo más tarde posible, pues
pues lo podemos evitar. Hay una campaña para el síndrome alcohólico fetal que incide mucho en eso, ¿no? No sé si sabéis que cuando una mujer está embarazada, solo una copa ya podría tener un riesgo de que apareciera un síndrome alcohólico fetal. Cuanto más beba, más riesgo. Pero bueno, es un riesgo. Y lo bueno que tiene es que si no se bebe nada durante el embarazo, el síndrome alcohólico fetal desaparece del mapa. Ya no habría nadie con síndrome alcohólico fetal. Bien. Se puede curar. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues creo que no hay más preguntas ya. Vamos a tener un detallico con José, que darle un regalico. El detalle es haberme invitado Sí, y haberme escuchado tan callados. Nosotros estamos encantados. Es un póster más o menos de esto que llevamos, y esto no es vino ni nada de eso, no vaya a pensar mal. O sea, son productos ecológicos al cual va miel, aceite y todo, para que se haga una tostada y se acuerde de todos los miembros de ARI. Estos son buenos productos. O sea que hay cosas saludables. Muchas gracias y encantado. Vamos a hacerle una foto aquí. Vamos a hacer una foto. Pero, ¿qué es eso? ¿Dejo esto aquí o lo dejo aquí? Y ahora en hacernos la foto, 10 minutos de descanso y seguimos. ¿Vale? Estupendo, ¿has visto? Patricia, ven aquí. Bueno, pues aquí en medio. Claro, muy bien, muy bien. ¿Os ha interesado? Sí, muy interesante. Yo pongo el pie que no por el...